Bueno, muy agradecido por la invitación. La idea mía era presentar algo un poco más básico y como dentro de la oculoplástica, un área importante está relacionada con la parte estética que puede ser tanto como estética facial general o de nuestras propias cirugías de párpados, que en general eh, es la parte de la oculoplástica que se presta también para estética. Ahora, cuando nosotros vamos a realizar cualquier tipo de actividad, tenemos que tener un objetivo y el objetivo es, cuando se trata de estética, generar una relación más armónica, por eso también se habla de armonización, y para eso tenemos que tener ciertos parámetros que son los que tenemos que lograr. Eh, entonces, juntar dos presentaciones, una que se me ocurrió dar en uno de los congresos de altura que Jimena organiza, que son tan entretenidos y donde uno aprende tantas cosas prácticas. Entonces, a mí me gustó mucho en aquella época en que todavía no había hecho un máster de estética, hablar un poco de conceptos que se tenía desde, desde muy antiguo en el ser humano sobre las proporciones que existen en la naturaleza. Entonces, probablemente habrán oído hablar de la proporción áurea, que es un término muy antiguo, que también se puede hablar de razón áurea, razón de oro, proporción divina, número de oro, y que se da en la naturaleza los observadores, que antes la gente era muy observadora, imagínense, en 1175 Fibonacci empieza a observar una serie numérica, ¿ya? Todo lo que era música, arquitectura, todo estaba relacionado con la matemática. Entonces, se dieron cuenta de que cuando se suma un número con el siguiente, y luego con el siguiente, si sumamos uno más 2 da 3, 2 más 3 da 5, 3 más 5 da 8, 8 más 5 da 13, 8 más 13 da 21, y así sucesivamente, podríamos llegar a una proporción. Entonces, por ejemplo, si ustedes de esas cifras que ven abajo agarran cualquiera y lo dividen por el anterior, por ejemplo, 34 dividido por 21, 89 dividido por 55, da la casualidad que esos números se acercan o tienen una tendencia al número phi, que es 1,618033, ta, 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 ta. ¿Ya? Entonces, era un número que consensuaron y le llamaron phi recién en 1900. Pero ya antes, en la época del Renacimiento, ya Da Vinci estaba hablando de la proporción divina y otro renacentista, Pacioli, habla de la divina proporciones, ¿ya? Bueno, y se empieza a generar una especie de observación de estas proporciones que no son en todos los casos, y entonces se llega a un resultado matemático que, como siempre, por lo matemático se puede expresar en la geometría. O sea, la geometría es la puesta en la tierra de una abstracción matemática. Entonces, si nosotros establecemos un rectángulo, como ven en la figura de la izquierda, hay un rectángulo grande y adentro vamos dividiendo por otros rectángulos y rectángulos que estén en la proporción y después unimos los vértices, se puede llegar a esa espiral en rojo. Y esa es la espiral áurea, ¿ya? Como se ve acá. Un rectángulo está en relación a otro como la suma de los anteriores. Y después, cuando ya tenemos hecho todos los rectángulos, llegamos a un rectángulo final, podemos unir las puntas y logramos hacer esta espiral áurea. Y esto se da en caracoles, caras de animales, orejas de personas, en la Vía Láctea, en formas de flores, en la composición de las nubes. Entonces es algo que nosotros quizás lo hemos visto montones de veces y quizás lo hemos visto con el término de fractal en algunas partes y tiene relación con esta proporción áurea. Por algún motivo, esto tiene una tendencia en la naturaleza, ¿ya? Entonces, lo interesante de esto es que la observación, bueno, antes la gente tenía más tiempo, observaba las estrellas, observaba las flores, observaba las nubes,
y eso lleva a la abstracción, ¿ya? Se llega por métodos deductivos. Entonces vieron que eso también se podría dar en las personas y empiezan a ver una serie de científicos o personas con cierta tendencia científica que empiezan a relacionar esto con proporciones humanas. Entonces Ricketts en el año 40 dijo que el ancho de la boca es phi veces el largo nasal. Si el largo de la boca es 1, la distancia entre los cantos externos del ojo es phi. O el ancho de la cabeza, que está entre las fosas temporales, es phi veces la distancia entre cantos externos. La altura de la frente, que es de la inserción del pelo a la pupila, es de 1, mientras que la pupila al mentón es phi. Bueno, así podrían establecerse muchas otras más, pero lo que quiero hacer notar es cómo trataron de aplicar estos conocimientos que ya vienen desde muy antiguo a observaciones en el rostro humano desde que empezó a haber una mayor preocupación o obsesión por la cientificación de la belleza, podríamos llamarlo. Otro hallazgo, la distancia de la pupila al mentón dividida por la distancia entre las pupilas es igual a phi, la distancia entre la pupila y el ala nasal dividida por la distancia entre el ala nasal y el mentón es igual a phi, si la distancia entre el mentón y el labio es 1, la distancia entre la boca y las pupilas es phi. Bueno, esto en realidad yo después puedo compartir con todo el mundo en mi presentación y se la pueden quedar porque no es para aprendérsela de memoria, pero sí sirve para leerla y razonar y entretenerse un poco. Entonces, estas mismas proporciones se pueden dar tanto en estructuras de la cabeza como también en partes del cuerpo. Hay otros que son más recientes, como Marquardt, que elaboró un modelo que según él eran caras atractivas y que se llama máscara arquetipo, máscara phi. Y entonces dice que ciertas personas no son atractivas porque les faltan las proporciones. Y entonces esta máscara sería una máscara que él desarrolló y que se adapta a algunas caras como esta, por ejemplo. Pero se criticó que esta máscara en realidad no era aplicable de forma universal, entonces, porque no considera el perfil subsahariano ni el mongoloide amerindio. Y este tipo de máscara se da a mujeres blancas europeas, con cejas muy horizontales, con retracción mandibular o protrusión mentoniana o prominencias cigomáticas muy específicas, como la ven ahí, ¿ya? No, yo creo que la máscara de máscara a mí no me hace mucho sentido, pero es bueno tenerla como cultura general. Y ahora vamos a traer lo de la cefalometría. Y aquí les pongo abajo el logo de la Universidad Complutense porque es algo que aprendí en el máster de estética facial, que lo hice junto con la doctora Jimena Arce, que es muy bueno y recomendable, que muy ordenado. Y de alguna manera quiero compartir con ustedes este conocimiento. Entonces vamos a nombrar los puntos que hay que saber para establecer después, empezar a tirar líneas. Entonces el triquion, yo no sé si ven el cursor, Sí se ve el cursor. sí se ve, ¿sí? Ya, entonces tenemos ahí el triquion, que es el punto donde se une, es donde está la inserción y está la frente, donde el inicio de la frente. Luego nos vamos a la glabela, que es el punto prominente de la parte que está entre las cejas. Y luego, esta sería como la montaña, y luego el valle, que sería el nasion, donde nace la nariz, y el punto, digamos, la cúspide va a ser la punta nasal. El reborde orbitario está ahí como OR y la punta nasal como AN, ¿ya? La columela es aquella parte que está entre los dos orificios nasales y el punto más abajo de todo lo que es el cartílago nasal y donde se une con el labio superior va a ser el punto subnasal, ¿ya? Entonces, punto nasal, subnasal, labio superior. Acá tenemos el estomium, de estoma, boca, labio inferior, el cursor, ya, labio inferior. Acá el surco
labio mentoniano. Acá tenemos el pogonio, que sería la parte como de prominente del mentón hacia adelante, y la parte inferior del mentón estaría acá, y acá es la transición submento-cervical. Aquí tenemos el porion, que sería como la entrada al canal auditivo, y el trigón, esta partecita, esta alita prominente que tenemos en la oreja, que para efectos faciales es lo que nos importa de la oreja. Ya. Entonces, tenemos unas proporciones verticales que las voy a nombrar para que vayan quedando grabadas, que nosotros podemos dividir en tres tercios, que siempre lo usamos. Hablamos siempre del tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Y tanto en estética como en estética se habla universalmente de estos tercios. El tercio superior va de la inserción capilar a la glabela, que es el punto intermedio que está entre las cejas. De la glabela a el área subnasal tenemos los límites del tercio medio, y desde el punto subnasal hasta la parte mentoniana inferior sería entonces el tercio inferior. Y aquí nosotros podemos tener otro tercio, que es en la parte inferior tenemos un tercio y dos tercios, que define la parte del estoma con la punta de la nariz, y la parte del estoma con la parte inferior del mentón. Que eso puede ser que haya alguno de nosotros que trabaje en esa zona. Obviamente las proporciones varían con la edad, porque la cara va sufriendo modificaciones no solo de la piel, sino que también de los tejidos blandos y de los huesos. Entonces, en general, las proporciones áureas o las definiciones se van a dar para un adulto joven o, bueno, joven o joven adulto o adulto mayor, pero no en una persona anciana ni en un niño. Todas estas definiciones. Ahora, lo que yo dije delante es la división horizontal, y estas son las proporciones horizontales que están con divisiones verticales. Eso. Entonces, las proporciones horizontales nos podemos dividir en cinco partes que están entre el borde de la oreja y el canto lateral. La segunda estaría entre canto y canto. La tercera estaría entre canto derecho y canto izquierdo. Eh, bueno, y así obtenemos las cinco partes. El ancho de los labios estaría dado por los limbos, si se observan. Bueno, esta es una figura caucásica, femenina, adulta, pero tenemos que ponerlo como una referencia. Y el ancho nasal, el ancho de la nariz, va a estar entre los cantos mediales. Bueno, sabemos que las narices pueden variar dependiendo de la raza y también de persona a persona, pero probablemente eh, esto también tiene que ver con dónde se haga la estadística. Y esto sin duda es un resultado de muchos análisis de muchos pacientes. Entonces, probablemente lo hicieron más en Caucasia que nada. Bueno, y en general también se puede hablar de ocho subunidades: frente, ojos, nariz, mejillas, labios, mentón, cuello anterior, cuello lateral, que son definiciones más coloquiales y menos precisas. Las caras en general se pueden definir como el contorno, como ancha, cara estrecha, cara corta, cara alargada o redondeada. Y definir el tipo de forma es importante para hacer trabajos de rejuvenecimiento o cualquier trabajo que busque la estética. Se pueden establecer también líneas paralelas que son oblicuas y que van entre el tragum y el canto lateral, otra paralela a la anterior que pasa por el nasion, y otra paralela a la anterior que pasa por el mentón, el punto inferior. También se puede desde el tragum establecer este que sea el punto central de una circunferencia. Se supone que el tragón sería como, desde el punto de vista lateral, el punto central. Y hay otra línea que yo no le he visto mucha utilidad, pero se la nombro por cultura general, que se llama la línea de Frankfurt, que estableciendo una línea que va del porum, pasando por la línea suborbicular y llega hasta la nariz. Y hay otra línea
que va de la glabela hasta la parte mentoniana y ahí se puede establecer como una línea que parte desde ahí y llega acá. Y tiene que pasar por esos puntos, por la punta de la nariz, por el labio inferior y llega a la parte anterior del mentón. Entonces, dada este tipo de definiciones y de trazos en la cara, nos ayudan para que después, cuando se hagan técnicas de estética, se pueda calcular bien la cantidad de producto y tratar de lograr una simetría de acuerdo a una morfometría, o sea, una medición de toda la estructura. Que es interesante tener como conocimiento cefalométrico. Eh, la frente, el tercio está dentro del tercio superior y la altura de la frente es en el hombre en una relación de 6 a 7 versus 5 a 6 en las mujeres, en centímetros. ¿Ya? El ángulo nasofrontal puede ser de 125 a 135 grados, más o menos en promedio, en las grandes series que estudiaron. Y nación tiene, esta parte de acá, donde nace la nariz, tiene una profundidad de 4 a 6 milímetros en relación a la glabela. ¿Ya? Esa parte está más adelante y el nación obviamente está más profundo, es un valle. Eh, las cejas tienen como límite medial una línea vertical que va desde el ala nasal y como límite lateral una línea oblicua que va desde el ala nasal y pasa por el canto lateral. Entonces, para cualquier tipo de reconstrucción, por ejemplo, sin ir necesariamente a la estética, si nosotros vamos a reconstruir algo, tenemos que dibujar o tener en la mente ese dibujo de que la ceja va a ir desde el punto cantal de acá hasta una línea imaginaria que va de acá. ¿Ya? Y el punto más alto del arco de la ceja está en esa zona, que nos vamos a ir arriba, que sería la zona entre limbo y canto lateral. Sería esta zona el punto más alto. Los ojos. La distancia intercantal habla del ancho del ojo. Obviamente, como todo en el hombre es más tosco, más grande, va a ser de 30 a 36 según estadística y de 30 a 34 en las mujeres. Eh, perdón. El canto lateral suele ser más elevado en general. Siempre lo hemos aprendido por la técnica de la cantoplastia lateral, que tenemos que elevar 2 milímetros hacia el lateral. Y bueno, lo que siempre hemos sabido que el párpado superior cubre 1 milímetro de la córnea. Bueno, la nariz es un elemento crítico en la belleza por un carácter saliente y eso llama mucho la atención. La base más o menos va a tener un quinto del ancho de la cara y como ya lo dije, es variable de acuerdo a sexo, raza, constitución, genética, etcétera. Esto de proyección de las puntas, hay varios métodos que no los conozco, así que no los voy a nombrar. Ángulo nasofrontal 125 a 135 grados y el ángulo nasolabial, si se fijan, en el hombre es más agudo que en la mujer, porque los hombres tenemos los labios más gruesos, entonces tenemos más boca de pato que las mujeres que tienen los rasgos más suaves. Entonces, los labios es importante y sobre todo últimamente que hay tantas inyecciones de relleno en los labios. La gente con la edad empieza a perder la grasa del músculo orbicularis oris y la grasa subcutánea, y hay reabsorción ósea en el maxilar. Entonces, hay una tendencia a ponerse relleno en los labios. Hay que entender que la altura del labio superior versus la inferior en la persona caucásica es menor, y la relación es 1 es a 1,6. Esa es la proyección del labio superior versus el labio inferior. Y hacia adelante el labio superior es más protruido en relación 1,6 es a 1. O sea, la altura es menor arriba y la protrusión es mayor arriba. Los labios carnosos son sexualmente atractivos. Bueno, esto no es científico, esto es interpretativo. Y
Lo importante es mantener proporciones. Esto va enfocado a evitar estos rellenos con boca de pato. Si se fijan, es interesante cómo está la proporción de los labios en la mujer, que el uno relacionado a 1,6 en cuanto a altura de labio, en la oriental 1 a 1,1 y en la afro es 1 a 1, ¿ya? Tienen la altura similar. Ahora, el labio superior tiende a sobresalir de la línea subnasal a la parte mentoniana anterior. Si tiramos esa línea, el labio superior lo normal es que tienda a protruir más que el labio inferior. Eso como concepto. Y la relación ya habíamos dicho que era 1,6 es a 1 en una caucásica adulta. Eso es importante de resaltar. Y de acuerdo, hay una línea de Ricketts que siempre va de la punta de la nariz a la parte anterior del mentón, en que la caucásica va a atender los labios detrás de esta línea, la oriental va a ser justo y la afrodescendiente los labios protruidos en relación a esta línea de Ricketts. Entonces, cuando ocurre el envejecimiento labial, esta parte de acá, la porción cutánea del labio superior, tiende a ponerse más alta. Hay pérdida de volumen y se adelgaza. Por eso que eso se rellena normalmente. Y las comisuras tienden a bajarse, por lo tanto hay más cara de tristeza. Y eso se da por una suma entre la gravedad, la osteoporosis, cambios dentales, hay gente que pierde pieza, reabsorción de los huesos propiamente tal y pérdida de volumen de tejidos en las comisuras. En general, diferencia étnica y de género en relación a los labios, los hombres desarrollan mucho menos arruga porque la piel es más gruesa y hay más grasa subcutánea. Y en la gente de raza negra hay mayor volumen de labios, aumento de melanina protege del factor envejecedor del sol, por lo tanto hay menos elastosis solar y el vermellón retiene volumen incluso en gente más vieja, o sea, todo lo que está dado por la influencia de la melanina. En relación al tercio medio, hay efecto de gravedad en la mejilla y el tercio medio. Los pacientes jóvenes tienen la mejilla redondeada y hay transiciones suaves del párpado inferior, nariz, el área nasolabial y las zonas laterales del rostro. Tiene una transición suave. Entonces el objetivo del rejuvenecimiento facial es restaurar las transiciones suaves, no feminizar un rostro masculino y que en el tercio medio hay que tener como consideración que no hay grandes diferencias entre las razas. El mentón abarca 2 tercios del tercio inferior, como ya habíamos visto que el tercio inferior era acá, un tercio estaba dado por el labio superior y los 2 tercios por el labio inferior y esta zona que se llama zona mentoniana. Hay una relación de 1,65 en hombres y 1,1 es a 1,50 en mujeres. La depresión nasolabial es mayor en hombres. Esta zona de acá, en los hombres, nosotros la tenemos más grotesca, digamos, es más tosca las proporciones, porque esto es más deprimido. Entonces también el labio es más angulado. Y el pogonio, que esta zona tiene un ángulo de 11 grados con la línea vertical. La línea vertical sería una línea que iría en la vista lateral de arriba a abajo y esto tendría 11 grados, o sea, casi, casi con la línea vertical. Entonces, el pogonio le da atractivo a la cara. Una persona que no tuviera mentón no se vería nada bien, pero hay que tener unas tolerancias, tanto hacia adelante como hacia atrás. En la protrusión hasta 6 milímetros sería considerado estéticamente razonable y un retraimiento hasta de 10 milímetros. Y eso sería todo. Eh, Voy a dejar eso por si quieren anotar mi WhatsApp. Y mi WhatsApp, tengo una página web donde estoy desarrollando un blog con distintas partes de la oculoplástica.
Y cualquier pregunta directamente al WhatsApp o me pueden escribir un mail. Y eso. Bueno, Eduardo, quería felicitarte por esta eh, exposición tan interesante. En este boom de armonización facial que vivimos estos años, estos parámetros de cefalometría son muy importantes, ¿no? Me gustó mucho esta parte del labio superior e inferior que tiene una proporción. Algunas mujeres, pacientes podrían decir que lo rellena igual, pero pierde la proporción y se convierte en los labios salchicha, o el boca de pato que mencionaba. Sí, El, sí, muy ahora, feo. yo le decía un ratito a Pedro, cuando leía Dan Brown, le escuché Fibonacci. Y ahora que tu charla, pues escuchar a Leonardo de Pisa, Fibonacci, Mm, con sus números, uno de los matemáticos de la Edad Media, del mejor matemático, creo, ¿no? sí, Y estuve leyendo también que esa espiral de Fibonacci está en la naturaleza, en las galaxias, en todo. Hay muchas cosas que están ahí, que es muy, muy interesante. La belleza es matemática, sí. los patrones de No, belleza. la música Sí. también. Sí. Eh, el pentagrama no lo inventó Pitágoras, ¿no? Bueno, claro que la belleza es matemática. Todo esto El- es geometría. ¿Y cuál sería la importancia pues, de esta cefalometría en tu cirugía de párpados? Bueno, este máster que yo hice, un máster de estética facial, entonces está dirigido a médicos generales que van a empezar a inyectar ácido hialurónico. El Botox en realidad, bueno, sirve en el sentido de tener consideración la altura de las cejas como les nombré, ahí principalmente. Pero para los rellenos, por ejemplo, para tener consideraciones en las proporciones de los labios, también se ponen rellenos en el mentón, a través de los rellenos en la cara, en la parte maxilar, se pueden cambiar los ángulos. Entonces eso es importante. Con los hilos también se pueden cambiar un poco las proporciones de la cara. Se pueden redondear a veces las caras. Si se redondea mucho en un hombre se puede feminizar. O depende de cómo se volumiza, se pueden perder las proporciones. Entonces es importante tenerlo como concepto. Eh, a mí me gustaría que, si quieren, me puedan escribir y yo les mando la presentación completa porque esto no es como para aprendérselo de memoria, pero es para tener el concepto y en la medida que lo vamos aplicando, vamos a acordarnos de esta presentación, quizá. Y bueno, esta es en la Universidad Complutense lo que ellos resumieron, el doctor precisamente que hizo esta presentación, se basó en estudios científicos de series, ya que han sido publicadas en revistas de estética. Habrá otras series más, habrá otros estudios hechos con gente afrodescendiente, probablemente los asiáticos que tienen grandes volúmenes de casos, de estadísticas, tendrán otras más enfocadas a los asiáticos, por supuesto, los coreanos que tienen mucho desarrollo en la estética. Entonces, es interesante por lo menos saber que esto existe, que se llama cefalometría y que no podemos tampoco, por ejemplo, ser esclavos de los caprichos de los pacientes ni de las creencias de nosotros mismos, porque nosotros podemos decir, no, esto se ve más bonito, no, que eso se ve, porque eso puede ser, si bien siempre va a estar la subjetividad, tratar de saber que existen mediciones como para no engañarse por el ojo a simple vista, por el ojo desnudo. Bueno, y la aplicación fuera de la cosa estética, netamente, nosotros sabemos que cuando corregimos tosis, por ejemplo, eh, nuestro objetivo es dejar el párpado eh, a 1 milímetro por debajo del limbo, en el caso del párpado superior. Muchas veces vamos a corregir cejas caídas cuando hay una parálisis facial, por un asunto estético, por un asunto también de que al corregir la ceja levantamos el párpado, evitamos que hay una pérdida de campo visual, entonces saber dónde tiene que estar
la altura de la ceja, si bien vamos a fijarnos en la ceja contralateral, pero más o menos tener una idea de dónde deberían estar. En una de esas la persona tiene parálisis facial y la ceja contralateral, que nos sirve de referencia, también está caída por blefaroptosis, por supercilioptosis, por la edad, qué sé yo. De repente podríamos corregirle las dos, no sé, teniendo en cuenta estos aspectos cefalométricos. Eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda o crítica. Eduardo, felicitarte por la ponencia, muy, muy interesante, todos los datos que mencionaste. Ya Lucho hizo mención de eso un poquito más en detalle, y me parece que Lucho ha estudiado bien la lección. Entonces, nada, quizás uno, sobre todo el grupo, ¿no? De culoplásticos que ahora está con bastante tendencia y lo vemos en los cursos a entrar un poquito más, no solamente en el tercio medio de la cara, sino extenderse a los otros lados, más arriba, más abajo. Vale. Parece que se desconectó. Sí, me parece, pensé que mi señal. Bueno, Ajá. quedo atento a cualquier observación. Y de estos puntos cefalométricos, ¿cuáles serían los más importantes para la oculoplástica? En relación a lo que yo expuse, Ajá. Sí, eh, bueno, depende de lo que trabaje cada cual. Pero para la oculoplástica, todo lo que tiene que ver con el tercio superior. Y sí, porque tener en consideración, por ejemplo, el ancho del ojo, la relación entre un canto medial del ojo derecho con el ojo izquierdo, que puede tener más o menos una proporción con el ancho del ojo, es interesante cuando uno tiene que reconstruir. ¿Mm? También cuando, por ejemplo, vamos a hacer una reconstrucción en un tumor que, por ejemplo, tuvimos que sacar piel del canto medial y después tener que corregir un ectropio medial con el uso de hilo de acero transnasal, por ejemplo, y tenemos que crear un canto nuevo. Yo creo que ahí es interesante manejar estas proporciones. ¿Ya? En general, nosotros nos vamos a basar en nuestra percepción o en fotos antiguas del paciente, pero creo que saber que esto existe es un pequeño granito de arena para nuestros conocimientos de la anatomía, no solamente descriptiva, sino que la anatomía cuantitativa. pero Carolina Barcheda manda sus felicitaciones. Está muy interesante la charla. Ah, bueno, muchas gracias. Lo importante es haber aportado con algo que, bueno, quizás no todos han leído acerca de esto. Sobre todo la parte de la cefalometría. Lo otro es como un poco historia y es bonito, pero la parte de la cefalometría es bueno recordar estos puntos. Hay muchas más mediciones cefalométricas, pero aquí yo hice un resumen. Entonces, Eduardo, muchísimas gracias por habernos dispensado tu tiempo y esfuerzo para esta charla. Y estamos a la orden contigo y seguros de tenerte siempre con nosotros. Bueno, muchas gracias y un honor para mí verlo después de las vacaciones y que sigamos Sí, juntos. gracias, gracias Eduardo. Acá tratando de conectarme de nuevo, justo le comentaba por interno a Lucho que hubo un corte de luz por mi casa, que Ah, estaba tratando de conectarme por el celular por partes, ¿no?
De todas maneras logré escuchar algo y traté hace un ratito de hablar, pero creo que se cortó. Eh, la importancia de que vemos nosotros, que no solamente a veces estamos dedicados al tercio medio de la cara, ¿no? Incluidos las cejas, los párpados, sino que a veces tenemos interés de, sobre todo ahora que están pues con el tema de los rellenos y el Botox y todo eso, en estar en otras zonas. Entonces es importante saber los datos que tú has mencionado. Y muchas gracias por todo eso.